Los sonidos son un poco guturales. Estos cambios de tiempo tan bruscos afectan un poco las cuerdas vocales, ¿no? Un poco bastante. Hablábamos del decreto del DNU 475, en donde concretamente, y es de mucha importancia este decreto, las tareas de cuidados. ¿Qué son las tareas de cuidado? Las tareas de cuidado son las que realizan en su enorme mayoría y en enorme porcentajes mujeres en vez de hombres, mujeres jóvenes de mediana edad, sobre todo, en donde cuidan de sus hijos menores, realizan las tareas del hogar, también en el caso de hijos, por supuesto, adoptados y de personas con discapacidad. Y esto se ha visto muy incrementado como consecuencia de la pandemia del COVID-19, en donde las mujeres se han visto obligadas a realizar una multiplicidad de tareas. Si realizaban tareas, por ejemplo, de trabajos remunerados, fuera de sus casas, también se veían estas tareas que eran de atención a sus hijos, de limpieza, de preparar comida, porque cuidado, están las familias en donde está la figura, la familia básica, digamos, la familia tipo, padre, madre, 2 niños, ¿no? Una familia base. Pero hay una enorme cantidad de familias que son monoparentales. Y sobre todo, la cabeza de familia es una mujer. Y esto ocurre en todo el mundo. Y por supuesto en Argentina se ha intensificado enormemente en los últimos años, previos a pandemia y durante la pandemia. Y estas personas que realizan estas tareas de cuidado, ya sea también de personas de corta edad, de niños, de niñas, de adolescentes un poco menos, de la denominada tercera edad, por lo general las remuneraciones eran muy bajas o no eran remuneradas. Yo recuerdo cuando comencé a ejercer la abogacía dentro de una de las pruebas y dentro de las audiencias, entonces se hablaba de la prueba confesional. Y ahí se les pregunta, dentro de lo que se denomina una de las primeras preguntas, por las generales de la ley, qué tareas realiza, su documento, etcétera, 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 domicilio, en fin. Y muchas de las mujeres que venían decían, y nada. ¿Cómo nada? Le decía yo, descríbamelo. Y estoy en mi casa, limpio mi casa. No, usted hace mucho, usted hace tareas domésticas, que es un trabajo. En muchos países, sobre todo en los países escandinavos, que siempre van a la cabeza en el tema de seguridad social, y en muchos países europeos, se reconoce como trabajo remunerado las tareas domésticas. Acá en Argentina no. Y hubo todo un proceso de discusión por parte de sectores de derecha, por supuesto, que lo consideraban como casi un honor, un privilegio, que eran tareas realizadas con amor. Nadie discute si es con amor, con cariño, con abnegación, pero es un trabajo y que no es remunerado, y que por lo tanto todos esos años que se dedican o a las tareas domésticas o a las tareas de cuidado, en este caso fuera de la casa o dentro de la casa, por ejemplo, y sobre todo en las mujeres, por ejemplo, hermano, hermana, quien cuida del padre, de la madre, la hermana. ¿Por qué? Porque la sociedad, las tradiciones han impuesto esto. Injustamente, pero esa es la realidad. Hay excepciones, por supuesto. Hablamos de la generalidad. En este caso, entonces, a través
de este DNU, que está muy bien fundamentado en la parte de los considerandos, podríamos decir, en estilo sentencia, los vistos, establece que esto está dentro de los parámetros de la OIT, de los parámetros de la OMS, dentro también de la norma del artículo 22, del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, dentro de los pactos y los convenios internacionales que reconocen el derecho de las mujeres y por supuesto de una ley que es de gran importancia, que es del año 2015, que es la Ley Integral de Protección de la Mujer, la 26.485 y su decreto reglamentario, en donde ahí se reconoce también las tareas de cuidado. Pero quedaba todo un poco en una nebulosa. Y ahora, reiteramos, todos estos años en que las mujeres lo dedican a las tareas de cuidado, ya sea de sus hijos menores, de sus padres, de hijos adoptados, de niños o niñas con discapacidad, se los computan como años de servicio. También el periodo del embarazo, que eso estaba reconocido por cierta parte, una gran parte de la jurisprudencia, es decir, a través de sentencias de jueces y de juezas, sobre todo de las cámaras de apelaciones del trabajo laboral, que han sentado mucha, muy buena y muy enriquecedora jurisprudencia. Entonces, ahora, las mujeres van a gozar de ese privilegio. Iba a decir privilegio, en realidad no es privilegio. Ahí me salió algo que no es un privilegio, es un derecho. Es un derecho que se ha luchado, se ha ganado y se ha adquirido. Por supuesto, me hubiese gustado mucho más que a través de un DNU, es decir, un decreto de necesidad de urgencia, hubiera sido a través de una ley. Pero bueno, las circunstancias hacen que, y yo diría sobre todo que estamos en un periodo preelectoral, que también eso incide mucho, ha hecho que surgiera este DNU 475, que lo considero un avance de mucha importancia, y así lo hemos considerado muchas compañeras. Tuvimos justamente el día martes pasado una reunión con la Comisión de Cursos de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a nivel nacional, que integro, y que se va a organizar un curso sobre este DNU y todas estas modificaciones favorables a los derechos de las mujeres en la legislación de la seguridad social en Argentina. Y también en una reunión que tuvimos el día lunes con la ex legisladora y actualmente presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, la doctora María Elena Barbagelata, que estuvo en uno de nuestros programas, justamente cuando comencé en esta radio, exactamente el 8 de marzo, la doctora María Elena Barbagelata habló conmemorando ese día de lucha, de reivindicación de derechos de las mujeres, como lo es el 8 de marzo. Por lo tanto, ahí también hablamos de la importancia de este DNU en este marco de seguridad social. Hay que ver también cómo se implementa, ¿no? Incuestionablemente que es así, porque el sistema de seguridad social ya sabemos que está muy, muy debilitado en la República Argentina. Existen subsidios, hay toda una campaña en contra de los subsidios, pero por otro lado también hay que ver que estamos padeciendo ya desde hace mucho más de un año, o por lo menos un tiempo muy prolongado, la crisis socioeconómica
muy difícil, porque cuidado, hay en Argentina más de un 50%, y esos son datos oficiales, yo diría mucho más de un 50% de desocupados y desocupadas, de familias que han quedado en la calle, literalmente, en la calle, de centros de trabajo, de lugares de trabajo, pymes, grandes empresas que se trasladaron a otros países, caso de algunas multinacionales, y de otras que han cerrado sus puertas. Por lo tanto, este es un dato de mucha importancia y que incide, a su vez, en la seguridad social. No obstante eso, tenemos que tener en cuenta que este es un avance. Esto ya es ley y se implementará, como dije hace un rato, a partir del 2 de agosto. Y, por supuesto, hay que acreditar ciertos requisitos que figuran en la página oficial del ANSES, que depende, como sabemos, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Por lo tanto, reiteramos, celebramos este avance en cuanto a los derechos de las mujeres, esta jerarquización y este reconocimiento a estas tareas que eran tan despreciadas y consideradas absolutamente de lado, y que eran en su mayoría, y esto es un fenómeno mundial, realizadas por mujeres de muy bajos recursos y en muchos países por migrantes. No es el caso de Argentina, pero también sí en el caso de personas que provenían, sucede mucho sobre todo en las provincias del noroeste, no tanto en la zona de Rosario, en general en la provincia de Santa Fe, pero en la provincia de Misiones, del Chaco, Formosa, del noroeste, como dije, por mujeres que eran su origen de Bolivia o de Paraguay y que realmente necesitaban este trabajo. Bueno, iremos a un bloque musical, pero antes, y con respecto a los dichos de este sindicalista, que realmente voy a seguir diciendo y repudiando, no he escuchado todavía la palabra de la actual ministra de las Mujeres, de Géneros y de la Diversidad, la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, y menos aún de la titular del INADI, la señora Victoria Vicky Donda. Señora, ¿esto no lo considera un acto homofóbico, discriminatorio y absolutamente contrario a los derechos humanos? Ustedes ocupan lugares que no merecen ocupar, señoras. Renuncien. Porque si esto no es un acto discriminatorio, ¿qué es la discriminación? Bloque musical, por favor.